Tipos de texto. Cuando hablamos de un tipo de texto nos referimos a cualquier unidad de sentido compuesta por oraciones escritas e integradas en párrafo, en la cual se abordan uno o varios temas. La estructura de un texto es el modo en que sus partes se encuentran dispuestas. Esto es el orden interno que presenta y que se rige por dos condiciones básicas, como lo es la coherencia y la cohesión. La coherencia son las partes del texto. Deben poder comprenderse con claridad, deben ser legibles. La cohesión. Dichas partes deben unirse de manera armónica, deben fluir y formar parte de una unidad. Estructura interna del texto. Tiene que ver con la distribución de las ideas dentro de sus respectivos párrafos. La estructura externa del texto tiene que ver con el ordenamiento de los párrafos, dependerá casi siempre del tipo de texto que estemos construyendo. Los textos se clasifican de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su área de interés, es decir, de qué temas se abordan en él. Dichas clasificaciones son, según su propósito o estrategia textual, son textos expositivos, argumentativos, narrativos y descriptivos. Según su área de interés, textos periódicos, publicitarios, jurídicos, administrativos o académicos. Según su porte físico, podemos distinguir entre textos manuscritos, textos impresos y textos digitales. Los textos expositivos son aquellos que tienen como propósito el ofrecimiento de objetivos de ideas al lector, por ejemplo, un libro de texto escolar. Los textos narrativos son aquellos que tienen como propósito contar algún tipo de relato o historia, sea real o ficticia, empleando diferentes estrategias y mecanismos narrativos, como por ejemplo una crónica o una novela. Textos argumentativos son aquellos que tienen como propósito convencer al lector de un punto de vista determinado, por ejemplo, un panfleto político o un artículo de opinión. Los textos descriptivos son aquellos que tienen como propósito detallar alguna realidad o algún objeto específico, por ejemplo, una receta gastronómica. Están los textos literarios, que son los que se leen con el propósito de entretener. Textos periodísticos, que son aquellos que forman parte de los medios de comunicación. Los textos publicitarios, que son aquellos que intentan al lector que compre un producto. Los textos jurídicos, los administrativos, que son propios de un lenguaje formal. Los textos académicos, aquellos que provienen del mundo universitario. Los manuscritos, que son aquellos que han sido escritos a manos. Los impresos, que son aquellos que son frutos de una imprenta o de algún otro sistema. Textos digitales, aquellos que son propios del mundo virtual, que existen en Internet o en otro tipo de software. Por ejemplo, libros electrónicos y página web.